Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a hablar acerca de los números naturales, las fracciones y los decimales. Vamos a compararlos y a ordenarlos, pero antes de empezar vamos a ver algunos conceptos. Primero tenemos los números naturales. Los números naturales se dice que son los números del 0 al 9. Sin embargo, con esta gama de números del 0 al 9, podemos formar cualquier cifra que se nos ocurra. Puede ser el 3, el 36, el 280 o este que es 1.675.965. Como puedes observar, todos están formados con los números del 0 al 9. Por eso, decir que estos números son números naturales también es correcto, porque podemos formar números del 0 al infinito, son infinitos. Los números naturales son los que nos sirven para contar cualquier cosa que se te ocurra. Pueden ser manzanas, pueden ser dulces, lo que se te ocurra con los números naturales los vas a contar, sea cual sea la cantidad. Ahora, también podemos notar que en los números naturales, para saber cuál es mayor que otro, solamente basta con ver las cifras que tiene cada número. Por ejemplo, este primer número, que es el 5 solito, sabemos por el simple hecho de ser un solo número que es pequeño o es menor que este de acá, que tiene ¿cuántos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solamente con verlo sabemos que este es menor. Si encontramos dos números que son solamente de una cifra, pues ya tendremos que observar cuál es el valor de cada uno para saber cuál es mayor o menor, ¿verdad? Es muy fácil. Ahora, vamos a ver qué serán entonces los números decimales. Los números decimales están formados por un entero y por una parte decimal. La parte decimal nos indica menos de la unidad. Es decir, esta parte es una fracción de la unidad, ¿verdad? Pero observa que tienen un valor posicional. Ya sabíamos que en los números enteros o naturales podemos observar el valor posicional de esta forma. Primero, de derecha a izquierda, está la unidad, después están las decenas y por último las centenas. Pero cuando nosotros hablamos de un número decimal, encontramos que hay un punto y del punto a la izquierda está el número entero y del punto a la derecha están los decimales y también tienen un orden posicional. El primer número son los décimos, el segundo los centésimos y el tercero los milésimos. Aunque no tenga necesariamente estos tres números, puede que solo tenga uno o dos y también es un decimal. Vamos a ver ahora, ¿de qué forma podemos saber qué número es mayor que otro en los decimales? Bueno, primeramente tenemos que observar la parte del número entero, es decir, del punto a la izquierda, ¿qué número tenemos? Después, ya podemos observar los números que tenemos del lado del punto a la derecha. Vamos a observar los que tenemos aquí. En este primer número tenemos en la parte entera un 3. Aquí también tenemos un 3, aquí tenemos un 0, aquí tenemos un 2 y aquí tenemos otro 2, ¿verdad? Ahora, nosotros queremos ordenarlo del mayor al menor. Aquí, observando primeramente los enteros, podemos saber que en el mayor está entre este y este, porque en su número entero tenemos el mayor, que es el número 3, que es mayor a 0 y a 2. Pero ¿cómo sabemos cuál es mayor de esos dos? Como tenemos el mismo entero, entonces ahora vamos a observar el decimal, ¿verdad? Vamos a ver
que en los décimos tenemos, aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 8. ¿Cuál es mayor? ¿El 1 o el 8? El 8, exactamente. Por lo tanto, este de aquí, 3.83, sería el mayor. Si tuviéramos el mismo número, un 8 y un 8, entonces nos seguiríamos con el siguiente número y los compararíamos. Pero como en este caso sí cambia, aquí tenemos un 8 y aquí tenemos un 1, sabemos que este es el más grande. Por lo tanto, ese lo pondríamos en primer lugar. 3.83. Después tendríamos el otro que también tiene 3. 3.125. Ahora, estos dos ya los agregamos. Entre los que quedan, ¿cuál es el mayor? Observemos nuevamente los números enteros. Este digamos que no juega, pues porque es 0. Eso ya lo hace menor. Tenemos 2 y 2. Entonces, vamos a comparar estos dos. Vamos a ver ahora su parte decimal. El primero que tenemos es 3 y 3 son iguales. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Seguirnos con la siguiente cifra en decimal, que sería el 4 y el 4. Son iguales. Pero aquí, en este caso, tenemos un 3 y aquí ya no tenemos nada. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando no hay nada, damos por hecho que tiene un 0. Entonces, entre el 0 y el 3, ¿cuál será mayor? Exactamente, el 3. Por lo tanto, este sería el siguiente. 2.343. Y como este es el siguiente, pues el que seguiría sería este, 2.340. Y al final pondríamos el número que nos queda, que son 0.150. Observa que ya acomodados quedaron aquí en los enteros los 3, los 2 y los 0. Recuerda cómo debes de ir checando para ver cuando tenemos el mismo entero cuál es el mayor. Tenemos que pasarnos a la parte decimal e ir analizando uno por uno. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Muy bien. Debes de recordar que los números decimales, como las fracciones, nos ayudan a representar cantidades menores a la unidad o a 1. Aquí tenemos una representación de fracción. Vamos a escribir esta fracción y en decimal. Primero veamos nuestros enteros. Aquí tenemos dos enteros. ¿En cuántas partes está dividido? Exactamente, está dividido en 4. Por lo tanto, estamos hablando de cuartos. Ya lo sabemos. Estamos hablando de cuartos. Ya sabemos nuestro denominador. Pero ¿cuál será nuestro numerador? Vamos a leer, vamos a interpretar cuántas partes están seleccionadas en estos enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son 7 partes. Por lo tanto, en fracción se dice que son 7 cuartos. Como puedes observar, esta es una fracción impropia porque su numerador es mayor que su denominador, lo cual nos indica que estamos hablando de más de un entero y lo podemos ver aquí en la representación. Es más de un entero, ¿verdad? Ahora, para obtener esta misma representación en decimal, ¿qué podríamos hacer? Muy bien, pues debes de saber que una fracción nos representa una división. Por lo tanto, para obtener el decimal, únicamente tenemos que llevar a cabo esa división. Tendríamos que dividir 7 entre 4. ¿Cuánto es 7 entre 4? 7 entre 4,
puedes comprobarlo en tu calculadora, nos da 1.75. 1.75. Por lo tanto, esta representación que tenemos aquí en fracción son 7/4 y en decimal es 1.75. Esto nos va a servir más adelante para poder ordenarlos o compararlos. Vamos a ver. Muy bien, ahora tenemos dos fracciones. ¿Cómo podemos saber qué fracción es mayor? ¿Sabes algún procedimiento? Hay veces que es muy sencillo identificarlo porque las fracciones son con el mismo denominador y entonces únicamente podemos comparar los numeradores y saber cuál es mayor que otro. Pero en este caso, que son diferentes denominadores, hay un procedimiento que es el siguiente. Hacemos una multiplicación cruzada de esta forma. Multiplicamos 8 por 5 nos da 40 y entonces la vamos a anotar de este lado. Y este 40 digamos que representa esta fracción. Y ahora vamos a multiplicar igual cruzado hacia arriba 9 por 6, lo cual nos da 54. Y lo vamos a anotar de este lado y esta cantidad nos representa esta fracción. Ya teniendo así nuestro procedimiento, podemos observar las dos cantidades que obtuvimos y la que es mayor va a ser la fracción que es mayor. La cifra que es mayor nos va a representar la fracción mayor. En este caso tenemos 54 y 40. Sabemos que 54 es mayor que 40. Por lo tanto, así podemos concluir que nuestra fracción mayor sería 6/8. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora tenemos un nuevo reto, porque tenemos tres números diferentes. Tenemos un número fraccionario, un número decimal y un número natural. ¿Qué se debe de hacer en estos casos para saber cuál es mayor y cuál es menor? Bueno, primeramente, el decimal y el natural lo podemos comparar así, sin convertirlos en nada necesariamente. Únicamente la fracción la tenemos que convertir para poderla comparar con el decimal y con el número natural. ¿Cómo podemos convertir esta fracción? Bueno, como tú sabes, pues la fracción es un número que representa menos de 1 o es menor a la unidad. Por lo tanto, también vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la división que nos representa esa fracción. Dividimos 5 entre 9, numerador entre denominador. 5 entre 9 nos da 0.55. Ahora que ya es un decimal, va a ser mucho más fácil compararlos con los otros números que están aquí. Nosotros necesitamos saber primeramente cuál es el mayor, así que vamos a ver las partes enteras de todas nuestras cantidades. En 0.55 no hay ninguna parte entera, porque de este lado del punto tenemos un 0. Aquí en 0.50 también tenemos un 0, pero tenemos un 1 y un 5 como primeros decimales. Y aquí tenemos un 3. El 3, como no tiene un punto, representa un 3 entero. Y ya por ser un 3 entero, es mayor que estos dos. Por lo tanto, este sería el mayor. Vamos a ponerlo en primer lugar. Ya colocamos nuestro 3. Ahora nos quedan estos dos decimales. Empezamos con la parte entera y en ambos tenemos 0. ¿Cuál es nuestro siguiente decimal? Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un 5. ¿Cuál es mayor, el 1 o el 5? El 5, ¿verdad? Vamos a colocar entonces
0.55 o también podemos colocar la fracción, que serían 5/9. Y por último, colocaríamos el último decimal que nos queda, 0.150, que es este de aquí. ¿Observaste cómo quedaron? Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Así que no hay necesidad de espantarse ni nada por el estilo cuando veamos un ejercicio que requiera que nosotros comparemos fracciones con decimales y números naturales. Únicamente hay que hacer la conversión y va a ser muy sencillo. Espero que te haya sido de utilidad. ¡Hasta luego!